Bueno, aquí tenemos la plantilla del pantalón delantero posterior, pantalón básico. Yo voy a confeccionar un pantalón pitillo más arribita, un poco más arribita del tobillo. Eh, para ello hice esta disminución porque me tomé el contorno de rodilla de acuerdo a qué tan ajustado lo quería y exactamente tomé el contorno de bota. Calqué ya esas modificaciones y ya aquí hice la conversión incluyendo márgenes de costura. Entonces aquí teníamos la plantilla básica y aquí ya tienen la disminución de acuerdo al largo que yo deseo y de acuerdo al ancho. Entonces ya hice la transformación en mi patrón y asimismo ya le incluí todas las márgenes de costura. Ahora procedo al proceso de tendido para poder ubicar los moldes en la tela y continuar con el proceso de corte. De este modo acomodaríamos los patrones en caso de que nuestra tela tenga un diseño unidireccional. Vamos a tener en cuenta la línea de aplome y vamos a medir hasta el borde de la tela en la parte de abajo. Nos tiene que medir lo mismo que en la parte de arriba. Hay que enderezarla muy bien, debe quedar totalmente paralela al borde de la tela. Igual sucede con el patrón del posterior. Comparamos la distancia de la línea de aplome con el borde de la línea de la tela, de tal modo que ella quede totalmente paralela al borde. De esta manera estaría perfecto, ya estaría listo para corte. Cortaríamos exactamente por el borde del papel, ya que tiene incluida margen de costura por todo lado. En caso de que tengamos un diseño en nuestra tela que no sea unidireccional, podemos aprovechar esta posición del molde o del patrón, por decirlo de algún modo, ahorramos tela. Entonces, si los acomodamos así, tenemos en cuenta lo mismo. La línea de aplome con relación al borde de la tela, que mida exactamente lo mismo en el bajo o en el ruedo y en el tiro. De este modo nos quedaría lista también para cortar. Bueno, ya he cortado, he marcado con piquetes la línea de rodilla, aquí está, el piquete al lado y lado, la línea de tiro aquí en el costado y la línea de cadera aquí en el costado. También he marcado ya los puntos de las pinzas. He marcado la curva de tiro. En este caso sí es necesario marcarla porque cuando vamos a confeccionar nosotros debemos ir alando esta curva para que nos quede con algo de elongación y no se nos reviente el hilo cuando la persona tenga puesta la prenda. Entonces, esta línea por donde vamos a coser sí es necesario marcarla, en donde contempla únicamente lo que contempla la curva de tiro. Esto en el delantero. En el posterior también marqué con piquetes la línea de rodilla al lado y lado. En el costado marqué la línea de tiro y la de cadera. También marqué las pinzas con puntos y marqué también la curva del tiro. En el posterior sí hay que marcarla completa, desde la entrepierna hasta la cintura. Ahí vemos que está marcadita. Por la misma razón, porque cuando vamos cosiendo el tiro tenemos que ir alando para darle algo de elasticidad a esa parte de la prenda. Vamos a ubicar el derecho de la tela hacia arriba para cortar esta a doblez. Por todo el bordecito, ya que tiene incluido márgenes de costura. Y esta la vamos a cortar con tela sencilla
Listo. Y tengo ubicado ya. Este es el posterior del pantalón. Las pinzas cosidas y planchadas están bien asentaditas, de tal manera que la vista la pueda calcar exactamente con la forma de la prenda. Entonces voy a cortarla bien por el bordito, logrando la misma forma que tiene el pantalón en esta parte, con tela doble, para que de una vez me salgan las dos vistas del posterior, y exactamente hacemos lo mismo en el delantero. Ya las corté ambas. Ahorita voy a marcar el ancho de la vista. Voy a cortarlas de 6 centímetros para que la vista cuando ya esté confeccionada me quede de 5 centímetros. Y posteriormente voy a fusionar el interlón. Bueno, ya tengo listas las dos vistas. Ya les di acabado en el borde. Ya están con el interlón fusionado. Estas son las dos delanteras, estas son las dos posterior. Les hice un piquetico a ambos juegos de vista para identificar cuál es el centro. Aquí está la aletilla y el aletillón. El aletillón lo vamos a entalegar por este lado. Solamente la parte de arriba es la que vamos a entalegar. Ahora sí vamos a darle acabado con filete a ambos. Listo, ya les di acabado. Vamos a reservarlos y vamos a ubicar las vistas en el posterior. Buscamos el piquete para identificar cuál es el centro. Aquí tengo el tiro, la curva de tiro, este es el centro y este es el costado. Hay que tener en cuenta que las pinzas van planchadas hacia el costado. Hacemos asentamiento de costura. Juntamos derecho con derecho. Haciendo coincidir la línea de cintura. Y vamos a coser guiándonos por la marca que dibujamos, porque como tenemos que ir estirando, al ir estirando ya se nos va a mermar un poco el ancho de la costura. Al estirar se merma. Entonces, para que no nos vayamos a perder o no vayamos a coser por donde no es, en este caso sí es necesario hacer la marca por donde va a ir pasando la costura. Y alamos. Alamos. Rematamos al final y pasamos una costura nuevamente por el mismo sitio. Es decir, el tiro queda reforzado con dos costuras. Encimita, bien encimita la una de la otra y alando también.
Ahora vamos a darle acabado al tiro posterior. Ahora vamos a darle acabado en el tiro a las dos partes. Fíjese que la muelita se conserva tal cual. Entonces vamos a coser el tiro del delantero. Vamos a igualar bordes y vamos a coser desde la línea de cadera. Estirando también o alando el tiro lo más que la tela no lo permita y cosiendo por la marquita. Nuevamente pasamos la costura por encima. Bueno, de este modo ya tenemos cosido la curva de tiro en el delantero. En este lado vamos a poner la aletilla, que es la pieza de tela sencilla. Vamos a ubicarla corriéndonos los medios centímetros, el medio centímetro que asignamos para guardar la cremallera. En este lado nos corremos hacia adentro ese medio centímetro. Desde este bordecito, del bordecito de la aletilla, la ubicamos medio centímetro adentro. Desde arriba hasta donde termina. O sea, la costura la vamos a ir pasando con relación al borde de la aletilla hacia adentro a 1 centímetro. Pero este borde de la aletilla lo vamos a acomodar medio centímetro afuera, adentro, perdón, del bordecito de la línea del pantalón. Recuerde que ahí le sacamos esta pestañita, ¿sí? Es de la que les estoy hablando, es de esta pestañita que nosotros sacamos, que mide medio centímetro, que la dibujamos en el patrón únicamente cuando pensamos ensamblarle al pantalón una cremallera con aletilla y aletillón, ¿sí? Solo para ese tipo de cremallera es que aumentamos esta pestañita. Entonces, en este lado, esa pestañita no la vamos a tener en cuenta. En este lado, esa pestañita la vamos a eliminar. Lo que pasa es que como cortamos con tela doble, salen las dos piezas iguales. Entonces, para no confundirnos, que de pronto le dejemos la pestañita al lado que no es, sencillamente los dos los cortamos iguales y cuando estemos ensamblando la aletilla, que es lo que estamos haciendo ahora, pues la cosemos con ese medio centímetro adentro y le retiramos, cortamos esa pestañita en este lado. Entonces ahora cosemos costura de asentamiento. En este otro lado, sí necesitamos la pestañita que les estoy diciendo. Ahí sí está. Bueno, cosimos el tiro del pantalón hasta donde habíamos marcado que debíamos cerrar. ¿Sí? Que eso viene coincidiendo con la línea de cadera. Estiramos la tela hasta donde se pudo, cosimos por la marquita que hicimos también, le pasamos doble costura. Luego abrimos la costura con la plancha. Vamos a la plancha y asentamos bien esta curva abierta. Aquí tenemos la pestañita, que es la que sale, ¿sí? El medio centímetro. Desde el borde de esta pestañita hacia adentro, o sea, a partir del momento en donde arranca la pestaña hacia adentro, vamos a medir 1 centímetro, 1. Por ahí es que vamos a planchar. Desde la pestaña hacia adentro medimos 1, medimos 1, medimos 1 y medimos 1 hasta el final. Planchamos este lado, que es el de la aletilla, ya tiene aquí el asentamiento de costura, planchamos a ras por donde voltea, pero este lado, este de acá, quedó a 1 centímetro planchado abierto hasta donde está la curva de tiro, pero a partir de la pestaña nos metemos medio centímetro, igual como hicimos cuando ensamblamos la cremallera de solapa. Eso es para que en el derecho, este ladito quede guardadito medio centímetro, ¿sí? El medio centímetro que hemos planchado hacia adentro.
que es el mismo que corresponde a la adición de la pestañita que hicimos. Bueno, entonces vamos a ubicar el borde de la cremallera teniendo en cuenta la curva del aletillón, que en este caso coincide aquí abajo también, para que no nos quede muy larga la cremallera con relación al aletillón o muy largo el aletillón con relación a la cremallera. Y vamos a igualar el borde de la tela de la cremallera con el borde del aletillón, de este modo. Vamos a empezar cosiendo esta parte del pantalón. Aquí tengo el tiro, la curva de tiro. Así está. Esta es la entrepierna, la curva del tiro, y aquí está el centro delantero. Aquí ya tenemos ensamblada la aletilla, ya está planchadita. Ya nos damos cuenta que cuando planchamos, reservamos ese medio centímetro del que hemos estado hablando, que es el que va a hacer que la cremallera quede guardadita. Bueno, vamos a tener en cuenta que ubicamos el borde de la cremallera, lo igualamos con el borde del aletillón, por el lado por donde habíamos asignado margen de costura, porque por aquí está doblez. Y teniendo en cuenta que el aletillón ya tiene esta parte entalegada, esta parte ya tiene acabado en el aletillón, vamos a fijarnos que el tope, que es el que debe coserse exactamente aquí, ahí vamos a medir el lugar del tope, y nos vamos a fijar que este borde de la cintura del pantalón, que todavía tiene el margen de costura sin utilizar, quede 1 centímetro arriba del borde del aletillón, ya que este lo invirtió. En este ya no lo tenemos porque ya lo usamos, ya está entalegado, pero en este todavía no lo hemos usado, entonces tenemos que fijarnos que este centímetro se conserve. Importante que el tope quede ubicado exactamente en este lugar hasta donde llegó la costura de la curva del tiro. Vamos a empezar cosiendo. Ya podemos retirar el alfiler porque ya la aguja de la máquina me está sosteniendo esa pieza. Vamos a coser, iniciar rematando muy bien. Y vamos a seguir cuidando que el borde de la cremallera coincida con el borde del aletillón. Podemos incluso ayudarnos con un alfiler acá para ir cuidando también de que este borde no se nos vaya a desfasar. Aquí nos fijamos que conservamos la diferencia de este centímetro del que les estaba hablando. Vamos a abrir la cremallera y vamos a ensamblar por este lado la vista. Aquí tengo el piquete que me indica cuál es el centro. Ahora que ya tenemos cosido por acá, antes de hacerle la costura de asentamiento, hemos cortado el exceso del largo de la cremallera y vamos a doblar este pedacito, o sea, este centímetro de costura, lo vamos a doblar hacia adentro, teniendo cuidado de que ahora que cosamos por ahí, pues no vayamos a atrapar con la costura del aletillón, que él ya tiene su borde guardadito o entalegadito. Entonces vamos a coser este pedacito de tal manera que lo podemos voltear y nos queda entalegadito. En este momento ya podemos hacer la costurita de asentamiento. Este no hay forma de entalegarlo porque esta pieza queda sostenida ya cuando hemos puesto la vista. Entonces
no la tenemos suelta para poder decir que entalegamos. Esta costura que hicimos aquí no lo permite. Entonces por esa razón necesariamente nos toca que coserlo. Después lo podemos sostener con una costura a mano si nos parece, o si no lo hacemos con una costura que pasamos por encima de esta exactamente de tal manera que nos agarre la vista en ese sitio. De este modo queda. Ya aquí la sostuve con la costura la pasé bien por encimita de esta para que no se note, y me queda sosteniendo la vista en la parte interna. Ya quedó asentadito este lado. Por este lado cerramos la cremallera y vamos a ubicar este bordito, medio centímetro afuera. O sea, tiene que continuar con esta misma línea. Aquí tenemos una distancia de medio centímetro, entonces este borde se va a ir acomodando también teniendo en cuenta esa misma distancia. Vamos a ir sosteniendo con alfileres por este lado, de tal manera que seguimos ubicando este borde medio centímetro afuera de ese sitio, y con alfileres aquí enseguida de los dientes por encima vamos a ir sosteniendo. Nos damos cuenta que este lado también conserva el centímetro de costura que necesitamos para ensamblar la vista. Ahí quedó ya sostenido, bien ubicado. Verifico que efectivamente haya medio centímetro desde este borde hacia adentro. Me vengo por el revés, levanto el aletillón para poder descubrir la cremallera por este lado, ¿sí? Que es por el lado que necesito coser ahora. Ahí está la tela de la cremallera, ahí se puede ver bien la telita de la cremallera. Entonces, como ya la tengo bien ubicada porque la he sostenido con alfileres para que no se me corran, entonces ahora sí me puedo venir ya por este lado y sostenerla también, para que ahora que la vaya a coser me quede bien, la costura me quede bien por el sitio que es. Miren, aquí estoy sosteniendo solamente la cremallera de la aletilla. Y lo voy a hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Todo para que pueda yo guiarme y no se me vaya a correr y me vaya a quedar mal. Porque ahora por este lado voy a soltar los alfileres. Ya los suelto y ya la cremallera por este lado quedó sostenida. Ahí ya quedó sostenidita, que es por donde voy a coser. Listo. Entonces levanto el aletillón, cojo solamente la aletilla, que es esta, con la cremallera. La sostengo mediante una costura. Tener mucho cuidado de no ir a pisar los alfileres con la aguja de la máquina, porque obviamente la partiríamos. Listo, ya quedó sostenida. Sin embargo, puedo volver a rectificar que efectivamente esté bien, esté en su posición. Me doy cuenta también que estoy conservando el centímetro de costura para poder poner la vista. Entonces abro la cremallera, volteo por este filo, que es, aquí cosimos la letilla al centro delantero del pantalón, entonces por ahí es que doblo hacia adentro. Exactamente por esa línea doblo hacia adentro. Podemos sostener aquí con un alfiler y aquí con otro, para que no se nos desacomode este borde.
La vista por el centro tenía contemplado el margen de costura, porque cuando yo corté la vista, yo la calqué del borde del pantalón completo, incluyendo el margen de costura en el centro, incluyendo la pestañita de medio centímetro. Entonces vamos a iniciar desde el costado. Y lo que sobra lo vamos a cortar. Aquí sí se corta porque esto ya estaba contemplado de más. Entonces ahí sí nos va a sobrar 1,5 cm, que es lo que correspondía al centímetro de margen de costura más el medio centímetro de la pestañita. Ahí me está sobrando el 1,5 cm del que les estaba hablando. Vamos a hacer la costura de asentamiento. Corto este sobrante. Corto lo que me sobra de la cremallera. Le doy la vuelta. Ahí nos damos cuenta que nos coinciden exactamente los dos lados. En la línea de cintura cerramos la cremallera y ahí nos coincide. Ahora vamos a pasar la costura externa de la solapa. Entonces para eso llevamos el aletillón, lo doblamos hacia el lado, hacia acá lo doblamos y lo sostenemos. Porque si lo dejamos así, pues ahora que estemos pasando la costura por este lado, pues lo coseríamos. Entonces necesitamos evitar que él se nos vaya a quedar cosido con la costura de la solapa. Entonces para eso lo sostenemos bien del lado. Ahí está sostenido hacia acá, para que me deje libre esta parte que es por donde voy a coser. Entonces vamos a ubicar el tope. Aquí está el tope. Vamos a ubicarlo aquí con la uña, yo lo estoy sintiendo. El tope de la cremallera. Ahí apenas termina el tope, ahí enseguidita es que vamos a coser. Este pedacito lo hacemos a mano para que de pronto no se nos vaya a correr un poquito la costura, la aguja pise el tope y se nos parta. Entonces este pedacito es necesario hacerlo a mano. Aquí vamos a ir curveando un poquito, levantamos y curveamos un poquito. Nos damos cuenta que estas costuras externas en el pantalón, en la solapa, vienen así, como con una forma en semicurva en la parte de abajo. Ahora sí ya nos podemos venir recto hacia arriba, fijándonos que se conserve la misma distancia desde abajo en todo el trayecto. Bueno, ya terminé la costura de la solapa. Entonces ahora le paso la costurita que va a sostener el aletillón en esta forma, para que no se me devuelva el aletillón, que él quede siempre de esta forma. Entonces por encima le pasamos la costurita así en diagonal, una costurita repisadita. Aquí la cremallera nos abre hasta el tope y el aletillón aquí quedó sostenido por esta costurita. Ya está listo el delantero y también tengo listo ya el posterior. Vamos a juntar derecho con derecho y vamos a empezar cerrando costados desde la parte de abajo, pasando por rodilla y haciendo coincidir los piquetes. Llegando a la línea de tiro, haciendo coincidir los piquetes también, igual en cadera, hasta llegar a cintura. Aquí verificamos que estas dos líneas coincidan y asimismo el borde de la vista. Del mismo modo hacemos en el otro costado y también en la entrepierna. Entonces hacemos coincidir
el tiro delantero, fijándonos que la costura quede abierta, con el tiro posterior. Aquí en el posterior la costura está cargada hacia un lado. Entonces tenemos en el ruedo, en línea de rodilla, esta es la entrepierna. Asimismo, hacemos en el otro lado. Bueno, entonces empezamos cosiendo los costados. Desde el bajo, respetando margen de costura, igualando borde con borde. Rematamos al final. Ya quedó el primer costado. Seguimos con el otro costado. Listo el otro costado. Ahora seguimos con la entrepierna. En el tiro rematamos y continuamos. Aquí tengo sostenido, me doy cuenta que no hay bolsa, es decir, están asentando perfectamente tanto la parte de arriba como la de abajo. Ahora sí puedo proceder a darle acabado con zigzag o con filete. Bueno, ya cerré costados, ya le di acabado con filete a los costados, los entalegué, ya está entalegadita la vista. Ya también se fileteó la entrepierna, la planché hacia el delantero, toda la entrepierna se plancha hacia el delantero y los costados se planchan hacia el posterior. Vamos a hacer el dobladillo, ya también le di filete a la bota del pantalón para hacer el dobladillo. Este pantalón, como les dije, es un pitillo que confeccioné dándole acabado en la cintura con vista. El tipo de cremallera que ensamblé fue con aletilla y aletillón. ¿Listo? Ahora vamos a planchar. Bueno, ya aquí está listo el pantalón. Ya está planchado. Le pasé costura por todo el contorno en el borde de la vista. Listo.